hacer bien el día sábado. Es decir, uno puede actuar con amor el día sábado y no es ilegal actuar con amor. Y la pregunta es, ¿y qué día se puede actuar mal? La Biblia dice que ningún día. El reposo es una forma de vida, no solo un día a la semana, donde nos ponemos legalistas y santitos. No, es una manera de vivir, una manera de ser, una manera donde el Espíritu Santo, quien es el reposo, y la Biblia dice, este es el reposo, hablando del Espíritu Santo, este es el refrigerio, y dice, y no quisieron oír. El reposo y el refrigerio, el Espíritu Santo nos debe guiar todos los días. Dice que los que llegan a la madurez son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y dice el Señor Jesús, Yeshua, HaMashiach, Jesús, el Mesías, dice, mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Entonces, aquí en Juan 11:51 está hablando Caifás, que era el sumo sacerdote. Mas esto lo dijo Caifás de sí mismo. No lo dijo Caifás de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, sin saberlo él, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Eso está en Isaías 53. Y es sorprendente que Israel, hasta ahora está descubriendo Isaías 53. Muchos judíos nunca han leído Isaías 53. Y en Isaías 53 hay escondido un código de la Biblia que dice Yeshua Shmi, es decir, Yeshua, Jesús, es mi nombre. Y cuando ustedes leen todo lo que dice Isaías 53, habla del varón de dolores experimentado en quebranto, de quien escondimos el rostro y no lo estimamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios lo usó a él para expiación. Cuando había puesto su vida por expiación por el pecado, dice la Biblia que él iba a resucitar, iba a ver linaje. Y dice que el Señor Jesús, Yeshua, el siervo que se habla allí en Isaías 53, nunca hizo pecado ni hubo maldad en su boca. Y eso no se puede decir de ningún ser humano excepto de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías de Israel, que vino la primera vez para pagar el precio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora aquí, Caifás dice que profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y el Espíritu Santo dice, y no solamente por aquella nación, por Israel, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Es decir, no solo por esa nación de Israel a la cual él vino, sino para que juntase en uno a todos los hijos de Dios que estaban esparcidos. Porque Dios tenía esparcido en medio de todas las naciones a su pueblo. Y dice, así que desde aquel día consultaban juntos para matarlo, lo querían matar. Por esa razón, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas se fue de allí a la tierra que estaba junto al desierto, una ciudad que se llamaba Efraín, y se quedó ahí. Ahora vemos aquí Israel, Sara y Efraín. ¿Qué significa y qué son ellos? Es importante que lo entendamos para conocer el futuro de la humanidad y del pueblo de Dios. ¿Quién es Israel? Éxodo 4:22 dice algo increíble. Y dirás a Faraón, ve y dile a Faraón, Jehová ha dicho sí, el omnipotente ha dicho sí. Faraón, pon atención. Satanás, pon atención. Mundo, pon atención. Israel es mi hijo, el hijo de Dios, el hijo de nuestro Padre Celestial. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y uno dice, pero si ese es el Mesías, sí. Pero cuando ellos salieron de Egipto, la sangre fue puesta, la sangre del cordero fue puesta. Y cuando el Señor Jesús estaba crucificado y Él es el Mesías, el Cordero de Dios, Él es el primogénito, el unigénito del Padre, Él, su sangre la derramó, pero Él dijo antes, oh Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El Señor Jesús oró esa oración al Padre y el Padre escucha a su Hijo siempre. Entonces, el pueblo de Israel, aquellos que vuelven sus ojos a Él, son cubiertos con la sangre del Cordero. Y dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si queremos ser salvos, debemos creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Ahí está la vida eterna. Y no podemos agregar absolutamente nada. El que cree es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga oportunidad, mas tenga vida eterna, salvación eterna. Dios anhela tener hijos en todos lados, hechos a su imagen y semejanza, porque Dios no es egoísta. El amor se está multiplicando y se está compartiendo. El cuerpo de Cristo está siendo compartido. Él es la vida de Dios, Él es el cuerpo de Dios, Él es el templo de Dios, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros podemos vivir y tener una parte en Él a través de creerlo en el corazón, confesarlo con nuestra boca y vivir una vida de acuerdo a eso. Por esa razón obedecemos cuando Él nos pide de ahí en adelante, porque lo amamos y estamos hablando de usted y queremos caminar con el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y la Biblia dice que Cristo, el Mesías, está formado de muchos miembros. ¿Por qué? Porque la sangre fue puesta sobre todo Israel. La sangre es lo que nos cubre. La sangre es la vida. Un anciano judío tenía un gran conflicto en su corazón, porque él sabía que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Entonces todo lo que se hace es inútil si no hay sangre. Pero ya no hay templo, y las gallinas no sirven, hay que matar un cordero. Y él leyendo Isaías 53 se dio cuenta que el Cordero de Dios había venido a este mundo y dio su vida. Y la Biblia dice bien claro en el libro de Zacarías: y mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él, como se llora por hijo primogénito, como se llora por el unigénito. Porque él verán sus huellas. Incluso un islámico, en una ocasión, un conflicto que tuvo, él empezó a clamar al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y para su sorpresa, quien se le presentó fue Yeshua HaMashiach. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y él lo reconoció inmediatamente, y Jesús le mostró sus manos, y ahí tenía horadado sus manos y también sus pies. Y Yeshua dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No tendrás otros dioses aparte de mí. No es Alá. Yeshua, Jehová de los ejércitos, Dios omnipotente, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso dice: escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, y es plural esa palabra Dios, es el Elohim, el Elohim. Nuestro Dios, Ejad, es uno, pero es uno colectivo, donde Dios, el Padre, ha tenido siempre en su corazón al Hijo, siempre ha vivido ahí adentro. Y es lo que sucede con cualquier padre. Los hijos vienen a través del Padre, son depositados en la madre y luego nace el Hijo. ¿Quién es Israel? En el libro de Oseas, el Señor les dijo: lo a mí, ya no son mi pueblo. O sea, se habían vuelto contra Dios las 10 tribus perdidas. Se habían vuelto contra Dios, y el Señor dijo: no son mi pueblo, y lo dijo: los echo fuera. Lo a mí, no son mi pueblo. Y luego el Señor dice: pero en el lugar donde se le dijo: lo a mí, ustedes no son mi pueblo, les será dicho: vosotros sois hijos del Dios viviente. Amén. O sea, 10, 1 del 10 al 11. Y eso nos debe llevar a una pregunta, porque mucha gente, incluso entre gente que se llama cristiana, hay antisemitismo. Hay antisemitismo porque no conocen el corazón de Dios y no han entendido. Y ellos dicen: Israel fue desechado. Yo oí un hombre decir eso, que se supone que es un hombre que conoce la palabra.
No, hermanos. Es una venda puesta sobre muchas vidas. Que Dios nos guarde. Y debemos entender que es cierto también que para ser parte del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo. Para ser parte de Israel hay que entregar nuestra vida absoluta y totalmente a Isaías, al salvación. Pues Yeshua significa salvación, Isaías significa Jehová salva. El Todopoderoso es nuestra salvación. Ahora está desechado Israel. Levítico 26 del 44 al 45. Levítico 26 hasta allá, en el tiempo de Moisés dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré, dice la Biblia, por el pacto antiguo. A eso hay que leerlo con los ojos. Él se va a acordar de ellos, se va a acordar de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, con los ojos de las gentes, para ser su Dios. Y luego firma: yo, Jehová. El Señor no ha olvidado su pacto. Israel fue infiel, Israel es infiel, pero todos somos infieles. El Señor sabe que somos incapaces de guardar la promesa del pacto. Aún así, si volteamos nuestros ojos al Omnipotente y le pedimos auxilio, ayuda, Él nos encuentra. Y el Señor dice: me acordaré de ellos por el pacto antiguo. Y después dice: los meteré en el pacto nuevo. Y luego dice en Ezequiel 16:60: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, cuando te saqué de Egipto, y te confirmaré un pacto sempiterno, un pacto para siempre. El nuevo pacto es eterno. Berit Hadashah. El nuevo pacto es eterno. Les daré un corazón nuevo y les daré un espíritu nuevo, y escribiré sus leyes, las leyes en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, dice Jehová. Ese es el nuevo pacto. Cuando el Señor escribe en nuestro corazón y nuestro amor es el Todopoderoso, lo único que nos interesa es hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, tendrá ese corazón en el tiempo del fin. Ya no habrá gris, no habrá tibio, sino que un corazón ferviente por amor al Padre Omnipotente y a Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces no está desechado. Y ahora, ¿qué ventaja tiene ser judío? La palabra judío normalmente se utiliza para todo Israel. Allá en Israel hay de las 12 tribus, pero unos cuantos de las tribus, la mayor parte son de Judá. También hay bastantes de Leví. Por eso ahí está el apellido Leví, Cohen, Cahane y otros. Porque Leví estaba en todas las tribus. Pero, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y la Escritura nos dice en Romanos 3, del 1 al 12. Usted puede llegar y leerlo con sus propios ojos. Dice: mucho, en todas maneras. Mucho, es una gran ventaja ser judío. En mucho, en todas maneras. Primero, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y no se refiere solo a la Biblia, a la Torá, al Tanaj. No. Cristo, el Mesías, vino de ellos también. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Jesús es la palabra, Dabar, o el Logos en el griego. De los cuales son, no fueron, no eran, sino que son aún. La adopción, eso en el griego es huitesia, tiene que ver con un hijo, no es un hijo adoptado, sino que es un hijo que fue engendrado. Nosotros somos engendrados. El libro de Juan 1:12 dice: los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Es un engendramiento el que ocurre cuando nosotros nacemos, es un engendramiento espiritual. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y dice eso en Romanos 3, dice: les ha sido confiada la palabra de Dios, de los cuales son la huitesia, la adopción. Y eso significa que cuando llega a la madurez es puesto como un adulto. Y ahora tiene responsabilidades y puede cumplir con esas responsabilidades. También de ellos es la gloria, el pacto, la ley y el culto. ¿No quiere usted tener la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas? Las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén. Todas las promesas. Y dice la Biblia: y no han sido desechados.
Lo pueden leer en Romanos 3, del 1 al 12, Romanos 9, 4 y Romanos 11, del 1 al 2. Usted verá en Romanos 4, de los 11 dice, no están desechados.